estuvieron pidiendo varias personas en los comentarios de otras publicaciones, de otros videos que subimos. Nos dimos a la tarea de buscar, de conseguir 4 estéreos similares. ...7018B el modelo, 7018B, 7018B y 7018B. Estos 4 son algunos de los que hay en el mercado. Hay más. Aquí podrán ver, hemos colocado una etiquetita para identificarlos y poner: este es el pionero en fabricación de este tipo de estéreos, la empresa china o asiática Shenzhen Bestri. Este es un clon. Vamos cambiándole de color, le cambiamos de color, cambiamos de color. Estos 3 que vemos aquí son clones. Los 3 son clones. He colocado un color diferente en la caja que la recibimos y en el estéreo. El color lo asigné de la calidad del clon, en base a su calidad, después de las pruebas que realizamos. Como siempre les menciono, pues el fabricante original es Shenzhen Bestri. No siempre utiliza esa caja. Me ha tocado recibir lotes con este tipo de caja, con caja blanca, con caja café, o otra caja que a la mano no tengo ninguna. Entonces la caja no es una manera de identificar cuál es clon, cuál no lo es. De hecho, de fábrica todos salen con una caja sin marca. Ya dependiendo del distribuidor o el vendedor, los va asignando. Ahorita en la actualidad ya tenemos marcas o estéreos rotulados que vienen como marca Carbon Audio, como Street Audio, algunas. Ya he visto, no tengo las fotos, si tengo las fotos les voy a anexar o voy a poner los links en la publicación para que vayan viendo. Son muy similares los estéreos, pero ya les están poniendo marcas: Power Acoustic, Boss, una infinidad. Muy bien, vamos a hablar sobre estos. Previamente pues ya los he destapado, ya están abiertos cada uno. Vamos a recordar, esto ya está en otro video, qué es lo que compone el original. El original, pues vemos el chip de audio, el procesador. Este es el procesador multimedia, todos lo están utilizando en la actualidad. El procesador de audio, el cual este y uno de los clones lo traen. El MOSFET y los circuitos. Este es el de mejor calidad que hay. Siempre les si vieron mi otro video, pues como les comentaba, los de Bestri traen las aberturas libres. Estas partecitas que vemos aquí, se alcanza a ver hacia atrás. Estas aberturas están para que el equipo respire, tenga una mejor disipación de calor. Eso es algo que los clones no lo tienen, y el clon de mejor similitud vamos ahorita a decírselos. Muy bien, pues dejamos ahí vamos a dejarlo abierto. Otro clon con un poquito de calidad. Vamos viendo diferencias en los paneles de control. Vamos aquí a ver nuevamente. Aquí tenemos el procesador, el F1C200S, que es el mismo que trae el original. El procesador de audio trae uno similar, pero no es igual. Si se fijan, este clon es de un poquito mejor calidad, pero ¿qué le falta? El sistema MOSFET es muy pequeño. Si este clon hubieran modificado el MOSFET, a diferencia de tuviéramos un equipo con una potencia similar al original, pero pues como todo clon debe de tener una diferencia.
Ambos comparten la misma pantalla, traen el mismo tipo de táctil, pero sí hay sus diferencias. La salida de audio es la misma, están utilizando todos la misma. Ahorita voy a retirar las placas para que lo vean. Muy bien, vamos bajando de calidad con otro clon. Aquí ya empezamos a ver las diferencias en el procesador de audio. Tenemos el mismo procesador multimedia. El procesador de audio ya es más pequeño, es más simple, que es este, más pequeño. El sistema MOSFET muy similar al original. Podemos ver aquí el tamaño del sistema MOSFET. Este clon, como mencionamos, es muy pequeño el MOSFET. Y este es similar. Lo que le sigue dando el plus es este pequeño transformador. Si se alcanza a apreciar, este pequeño transformador le ayuda un poquito más a la estabilidad. Cosa que este lo tiene, pero su sistema MOSFET es un poco pequeño. Por eso no llega a dar el sonido que se necesita. Y este pues solamente tiene el MOSFET, pero no tiene el otro componente. Esta pantalla sigue siendo compatible con los otros dos tipos de clones. Vamos viendo cómo cambian los flexibles. El lector de tarjetas tiene una cantidad considerable de pines soldados. El de este clon tiene menos, no sé a qué se deba. El original también tiene un poco más, pero no como el del clon tercero que vemos aquí. Y por último, pues conforme vamos colocando el color, vamos poniendo la calidad. Aquí pues vamos a encontrar el clon, lo que son las cosas, el clon de un clon. ¿Qué encontramos ahí? El mismo procesador multimedia. ¿Por qué quiero decirles el clon de un clon? Vean el amplificador de audio que tiene, vean el sistema MOSFET y vean el estabilizador. La tarjeta es muy parecida al clon de mejor calidad que es este. ¿Cuál es la diferencia? El procesador de audio. Sí, estamos viendo todas las diferencias. El procesador de audio del equipo original, un procesador de audio parecido, pero con un sistema de MOSFET y de estabilidad de energía un poco inferior. Bajamos de calidad ya con este tipo de amplificador de audio. El MOSFET similar al del original, pero no tiene el estabilizador. Y vamos cayendo más en la existencia de componentes más económicos. Ahí tenemos un amplificador muy pequeño con un sistema no es es el codificador, recuerden, no es el amplificador. El amplificador de audio es la salida, es esto que está aquí. Este es el codificador de audio. Entonces, este clon es el de menor calidad. Algo que les comentaba, las salidas, lo que hace que se vea también ya te empieza a mostrar esas salidas. Las tiene totalmente tapadas, y las tiene libres. Entonces, vimos cómo tenemos un original, tenemos un clon del original, tenemos un segundo clon del original y tenemos un clon del original. Entonces, es muy importante, esto se los muestro, esto nadie se los va a venir a explicar, cómo hay diferencias en todo esto. Entonces, mucha gente me ha dicho, no, es que son de muy mala calidad, no duran, se dañan, me duran un mes y medio, a lo mejor una semana, no tengo garantías los compro por una plataforma que vienen desde China. Bueno, simple y sencillamente aquí les estamos mostrando todas las diferencias que hay. Como pueden ver, hay un clon de un clon. Entonces, lo he catalogado de esa manera porque trae un problema que ya lo habíamos mencionado. El problema que trae el clon del original, es de con los videos, le estamos viendo una película o un video y lo adelantamos, tiende a congelarse y ya no se apaga. Hay que quitar la batería o desconectar el arnés principal para poderlo apagar. Todos los demás pues son similares, sus menús van a estar parecidos. Ahorita lo vamos a ver, la función de cada uno de ellos.
Esa fue el motivo de poner los colores, para que los identifiquen y no digan que hay mano negra, como dicen muchos. Vamos a probar cada uno. Ahorita lo que voy a quitar son las placas de los amplificadores, para mostrarles qué tipo de amplificador traen. Muy bien, amigos, pues ya he quitado las láminas de la protección o fijación de los amplificadores. Algo que les tengo que reconocer a los clones, a todos, ellos se están preocupando o saben que hay un detalle. La empresa Shenzhen Bestri trae un detalle de ensamble, el cual, si tu vendedor, a quien se lo compras, no lo corrige, pues vas a tener una mala experiencia. ¿Qué es lo que les tengo que reconocer a los clones? El uso de la pasta blanca o de disipación. Sí, cuerpo de aluminio con un sistema que crea calor. Es muy recomendable que tenga su pasta disipadora o su pasta térmica. Esto es algo que le reconozco a los clones. Si lo tienen, ahí se alcanza a ver. Al original, a Shenzhen Bestri, no lo ha estado utilizando. Los últimos lotes de fabricación no los ha utilizado. Nosotros, como lo comercializamos, nos hacemos previo al envío, hacemos todas las revisiones pertinentes de ensamble. Y en este caso colocamos pasta térmica, pero pasta térmica de uso de computación, ya que esta grasa o pasta térmica es blanca, es una grasa base, tiene un poco de agua, entonces no es muy recomendable, porque a altas temperaturas esto se va a escurrir. De hecho, ahorita vamos a mostrar algo, dependiendo de la calidad de la grasa, que se utilice. Este equipo ya lo estuvimos estresando para hacer pruebas, y se ve ahí como que húmedo, donde empieza a sudar. Este también ya le hicimos la prueba, se ve como humedad, que es donde empieza a condensar el agua, o el poco, ahí se ve la poca humedad que llega a tener esa pasta térmica. Este no lo tiene, el de Shenzhen Bestri no lo tiene. Entonces es algo que le reconozco, es un error de su fábrica, pero nosotros aquí, antes de venderlo al público general, la corregimos utilizando la pasta térmica, que es para uso de computación y tiene un mejor distribución de calor, y no es base agua. Bueno, vamos a ver los amplificadores. Creo que ya ahorita pudieron verlo. Muy bien, ahí estamos viendo que de fábrica este clon, estoy empezando del lado de donde no hay calidad, que es el estéreo o la unidad más económica, con muchas fallas. Trae un YD7388. Ahí está el fabricante, YD, ahí lo alcanzan a ver. Segundo clon, tenemos un TDA 7388. TDA es la mejor fábrica de amplificadores o de salidas de audio. TDA 7388. Y aquí tenemos TDA 7388. Pueden ver el original. Sus dos clones de mejor calidad tienen el mismo amplificador. El único que cambia es que no es TDA, es YD, pero es 7388. Entonces vuelvo a lo mismo, es una copia de una marca. Entonces estamos viendo original, clon del original, clon del original, y una copia del clon del original. Muy bien, entonces vamos a hacer las pruebas. En un video posterior les voy a mencionar o a mostrar cómo hacerle, si ustedes ya compraron ese tipo de estéreos, siente que se le está calentando, se protege o algo,
Es porque no, su vendedor no corrigió ese problema de ensamble, no trae la pasta térmica. Vamos a hacer ese video donde vamos a mostrar esa corrección que le hacemos nosotros previo al envío, y eso les va a ayudar mucho. Tenemos dos mejoras, lo que es la aplicación de pasta térmica de uso de computación y la adaptación de un ventilador en la parte trasera, que también eso ayuda mucho a la disipación de calor y por ende a la vida útil del componente o del estéreo en general. Muy bien, pues los voy a armar. Ya vimos todo lo que hay dentro de cada uno de ellos. Los vamos a armar para ver los menús y las funciones. Muy bien, amigos, pues ya los tenemos aquí armados. Voy a hacer otra observación. Vamos a voltearlos y vamos a ver esto. Recordemos, los tenemos acomodados en orden a la calidad. El principal, este es su etiqueta, el clon. Este es su etiqueta, el clon del original. Su etiqueta, aquí ya vimos 3 etiquetas diferentes, pero con el clon de mala calidad seguimos viendo la etiqueta de aquí. Entonces, para que vean cómo hay una copia de un clon. Muy bien, pues ahora es verlos en la parte trasera. El original trae un fusible de 15 amperes, color azul. Todos son similares en la parte trasera. El clon también, fusible de 15 amperes. Todos traen el mismo diseño de carcasa. Este clon solamente usa 10 amperes, pero lo que mencionaba, el sistema que trae MOSFET, pues le falta el estabilizador. Por ello consume menos corriente. Este se escucha un poco más despacio que los otros. El original te viene dando 31, casi 32 watts RMS por salida a 4 ohms en cada canal. Este te viene dando alrededor de 26 watts RMS. Este te viene dando 22 watts RMS. Y este pues se escucha igual que este, alrededor de 27-28 watts RMS, pero con el problema de que se congela. Pudieron ver, todos son similares, utilizan la misma estructura, pero pues ya empezamos a ver hay unas diferencias. Vamos a hacer primero la conexión. Vamos a probar el de Vestri para que vean cómo se comporta y el menú. Muy bien, aquí lo tenemos. Está conectado directo, una fuente de poder. Vamos a ver el menú. Voy a mostrar en ajustes general la información del producto. Muy bien, pues ese es el firmware más actual que hay. Este estéreo son los últimos que entraron al país, fabricados el 12 perdón. La fecha de este estéreo es año, día y mes. Así es como viene, año, día y mes. 2019, 10 de diciembre. Esa es la fecha de fabricación de este tipo de estéreos. Este es el firmware, el más reciente, el último que ha entrado al país. Y pues bien, vamos a hacer la prueba con el video, que era lo que les mostraba, que es lo que vamos a evaluar. Aquí desde el menú podemos, si presionamos, cambiamos el menú. Podemos hacer todas las mejoras de audio que necesitemos. Creo que me equivoqué de memoria, vamos a cambiarla. Bueno, pues nos fuimos a un extremo. Colocamos el disco externo de 1 tera. Y pues vamos a ver una película. Voy a salir al explorador.
un archivo en formato Full HD en MKV. Aquí está el disco, ya está empezando a trabajar. Ahí está conectado directamente al estéreo. Pudieron ver que adelantamos y no perdió la secuencia de el audio sobre la imagen. Podemos cambiar. Sigue leyendo. Muy bien, hemos probado el de Shenzhen Bestri. Nos fuimos con el disco duro de 1 tera porque no encontré mi memoria de pruebas. Muy bien, entonces vimos ahí el menú principal. Vimos la función de reproducción de lo que es la película del disco duro. Muy bien, pues vamos a cambiar a uno de los clones. Muy bien, este trae un logotipo ahí preinstalado. Estamos viendo el del puntito verde. Este es la pantalla de apagado. Este trae ese detalle de que pilla, y si nosotros queremos hacer el ajuste de aquí, al presionarle lo que estamos haciendo es cambiar el menú. ¿Sí? Y aquí hacemos el mute. Las funciones cambian. El menú principal es un poco diferente. Y en los ajustes, pues vamos a ver. En este no es necesario. Aquí ya tenemos la fabricación y la versión del software. No hay nada más que hacer. Vamos a probar con el disco duro, con el mismo disco duro, para ver si reproduce las mismas películas. Muy bien, ahí lo conectamos. Muy bien, vamos a quitar ese pequeño ruido que es un poco molesto. Ajustes, audio, quitar beep. Aquí es donde vamos a hacer todos los ajustes de audio sobre agudo, grave y refuerzo de bajos. Me regreso a la casita, vamos con el explorador. Vamos a ver la misma Angry Birds 2, misma película. Vamos a hacer el avance rápido. Buenos gusanos, Gourmet. ¡Hola, Alex! ¿Cómo te trata el transporte? ¡No me puedo quejar! Pero bien que se queja, ¿verdad? Bueno, hoy hicimos un buen tiempo. Ted fue uno de mis alumnos. Su pose es algo Hoy vamos a aprender cómo Red salvó los huevos. Me tengo que ir al baño. ¿Por qué no hiciste en la resortera? Se desfasa un poco Bob, noticias de la isla. el audio sobre la imagen, pero se corrige. Casi imperceptible.
Bien, pues ya vimos ahí, también soporta discos de 1 TB. Similares las funciones, similar el menú, solo que se desfasa un poquito al hacer el avance rápido de los videos o las películas, pero se acomoda. Muy bien, pues vamos a probar con el otro clon. Muy bien, estamos con el clon de la etiqueta amarilla. El menú pues es similar al de Vestri. Podemos manipular los ajustes de audio. Y aquí nos pone las entradas. La pantalla principal diferente. Los ajustes totalmente diferentes. La versión del firmware pues es algo... Aquí cambia. No sé a qué se deba que algunos lo toman como año, mes, día. Otro fabricante año, día y mes. No he encontrado la lógica para ello, pero pues así es como se están manejando. Muy bien, pues vemos que por el tipo de versión es fabricado el 12 de febrero del 2019. He visto un clon. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué le doy a la lógica? Cuando ponen 2019 01 02, cuando ponen el 02 es cuando el 0 representa el día. Cuando no ponen el número previo del lado izquierdo es que es un mes. Esa es la conclusión que he llegado en todos los que he revisado. Espero me equivoque, espero esté en lo correcto, no lo sé, porque el fabricante no me da una respuesta sobre esto. Ya hemos hecho varias preguntas y pues por lo general siempre cuando nos llegan los lotes coincide de que si nosotros compramos en abril nos llega así 912. Este no es de nosotros, este es un clon que conseguimos por internet, pero los de Vestri que nosotros manejamos si nos vienen de 1 o máximo 2 meses atrás la fecha de fabricación. Muy bien, pues aquí no hubo funcionamiento, se escucha solamente un pequeño clic. Solamente se escucha un pequeño clic, pero no hay soporte. No hay disco, es lo que nos indica. Este clon no soporta. El firmware es un poco más viejo y no soporta la lectura de discos de 1 TB. Pues hasta aquí llegan las pruebas porque no tengo la memoria para poder probar el video. Entonces, este tipo de clones, ya nos dimos cuenta, no funciona con discos externos. Necesitamos el disco memoria USB. La limitante, cuando no funcionan con los discos de externos, la limitante es de que este estéreo va a soportar hasta memorias de 32 GB. Y en algunas ocasiones, no siempre. Dependiendo si es USB 2.0 o 3.0, hay una variación. No debería de ser diferente, pero en este tipo de estéreos no soporta más que memoria de 32 y que sean USB 2.0. Hay algunos que sí soportan 3.0, pero no son muchos. Aquí ya vimos, los dos, el original y el clon, pudieron con el disco duro. Este clon no pudo. Es el que comentaba. No tiene el estabilizador de energía, tiene un fusible menor, posiblemente por ahí sea la raíz de que no soporte el disco porque no tiene la suficiente energía para alimentar el USB para este componente. Bueno, pues vamos a la última prueba, el rojo.
Vamos a conectarlo. Muy bien, ya conectamos el rojo, que es la copia de un clon. Su pantalla de apagado. Muy bien, pues nos encontramos lo que habíamos visto en el primer clon, que al presionar se cambiaba la entrada o el modo de reproducción, y con el mute. Entonces el sistema operativo es un clon del primero. La única diferencia es de que no pilla. Vámonos a ajustes. También trae las opciones y también trae ahí habilitado para el VIP. No. Este es el que yo les comentaba, la versión de firmware. Y clon, firmware trae un problema. Vamos a ver si nos deja reproducir el disco duro de 1 tera. Y si se fijan, pues es diferente el menú. Voy a conectarlo. No sé si escucharon ahí un pequeño ruido de interferencia. Sí pudo. Con el disco duro, lo que les comentaba, pues trae un clon. Trae un circuito similar al del original y del primer clon. Entonces sí trae un estabilizador y un sistema de distribución de energía más eficiente. Pero aquí vamos. Me estoy saliendo para agarrar las mismas películas con las que estuvimos haciendo pruebas. Y voy a mostrar lo que pasa. Los otros estéreos con los que soportó el disco, lo que hicimos luego fue adelantarlo. Aquí ya tenemos el fallo que tiene este lote o clon que identificamos. Se traba. No está en pause, está en play. Lo que hicimos fue avanzarlo rápido. Y aquí ya se trabó. Ya no va a hacer nada. Si yo quiero apagarlo, no se va a apagar. Si yo quito esto, debería desaparecer la pantalla de la película. No sube, no baja, no cambia. Y aquí el estéreo se acaba de congelar. Esto fue un fallo, ya lo explicamos en otro video. Entonces, estos clones, hay muchos en el país. Aquí en México hay muchos de estos. Muchos no se han dado cuenta debido a que no utilizan para ver películas o no se alcanza a... En mi caso yo tengo uno de uso personal, un Shenzhen Vestri en mi vehículo Versa. Ya desde hace 2 años no he tenido problemas y yo soy de los que no les ponen atención a si es un video. Yo voy manejando, no voy viendo el estéreo. Entonces muchos no se percatan de que hay un desfase entre audio e imagen. Entonces aquí ya prácticamente quedó el estéreo trabado, congelado. Ya no, la única manera es desconectarlo del arnés para poderlo apagar. Lo volvemos a conectar. Vuelve a encender de manera normal. Ese problema se los va a dar cuando vean películas y después de estar escuchando música alrededor de media hora va a empezar a trabarse. Si fueron observadores, aquí por ejemplo voy a quitar esto que no... Voy a dejar el Bluetooth, voy a subir el volumen considerable, voy a conectar el disco para que vean ese fallo no lo había detectado. Esa interferencia no la había detectado. Ahí está, puse el disco y está trabajando normal. Vamos a dejar que corra esa película un poco. Muchos me decían, bueno, no lo adelantes del botón, adelántalo de la barra. Hubo una... Debía. Superman actuó como un vil combatiente para rescatarla y murió mucha gente.
No invente una conspiración para devolverle su aureola. O la suya. Mayor. Señor. Espero que la siguiente generación Wayne no herede un... Ya se trabó. Esta falla, en un video anterior lo explicamos. Estos estéreos traen ese detalle. En ocasiones trabajan bien, en ocasiones se desfasa el audio, se desfasa la imagen, en ocasiones dejan de escucharse. Esto no es normal. Aquí pues ya no hay manera de hacer pruebas hasta que no lo desconecte. La temperatura de la unidad es normal, no está caliente. Muchos me dicen, no, es que es el formato de tu video es, no es MP4. El original admite el 95% de los formatos actuales de video. Entonces, no me preocupo por esa cuestión. Aquí no vamos a hacer la última prueba. Igual lo voy a bajar en Bluetooth. Voy a subirle considerablemente al audio para que escuchen la interferencia que hace. Uy, pues esta película que estuvimos viendo sí me dejó avanzarlo desde la barra. Voy a hacer lo mismo pero desde el botón. Nos deja avanzar. No puedo ver más detalles del archivo. Muy bien, pues ya se volvió a trabar el archivo, pero pues el archivo no tiene nada que ver. El archivo son MKV todos, no hay una diferencia. Aquí lo curioso es de que está subiendo y bajando el volumen, pero el archivo ya no se puede manipular. No cambiamos, ya se congeló. Entonces estas fallas son muy raras con este tipo de estéreos. Por eso le pusimos la etiqueta en color rojo. Es una copia de un clon y pues son los detalles que vamos a encontrarnos. Así que si ustedes compraron alguna unidad 7018, pues ya les di los tips cómo identificarlos. Muchos dicen, no, es que es por la caja que recibí, es igual a la que tú muestras en el video. Ya les comenté nuevamente y se lo repito, no importa la caja que te traigan, lo que importa es el contenido. Muy bien, espero les haya ayudado algo este video. Y pues como lo pudieron ver, todos son 7018B. Vamos a ponerlos así para que vean las diferencias. Recordamos que el azul original, el verde es el clon de mejor calidad, amarillo es un clon de menor calidad, el rojo es la copia del clon de mejor calidad, pero con defectos. Entonces, esta es una mezcla entre estos dos. Por el panel frontal pueden ver aquí el infrarrojo en forma de bolita. Este es muy similar al del original, no tiene la bolita. El amplificador de este y este se parecen, el amplificador de este y este se parecen, pero este es de menor calidad. Entonces, todo esto es una
un conjunto de diferencias que hacen nuestros fabricantes chinos. Entre ellos mismos sacan sus propias copias. Espero les guste y cualquier comentario, estamos a sus órdenes. Somos especialistas o nos estamos especializando y tratar de darles el apoyo necesario para este tipo de estéreos de la fabricación asiática. Recuerden, nosotros mostramos estos modelos 7018B, que es lo más actual que hay. Y nos especializamos en este tipo de equipos. Hay muchos, como les comentamos, que ya tienen una marca puesta. Ya no dicen 7018B, ya dicen Rock Series, por decir así un ejemplo, o Carbon Audio. Es lo mismo, pero los fabricantes cambian. Entonces, también estamos expuestos a que esos tengan problemas. Bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Si les gusta, pues pueden dar un like. Si tienen un comentario, si no les gusta también, estamos abiertos a todo tipo de comentarios y críticas. Hasta la próxima.